Estamos bien. Ok, bueno, como les dije, lo que me llamó la atención la primera vez que yo vi la rinoplastia de preservación fue esto como si fuera una magia, que cómo tratar el dorso de esta forma sin necesidad de resección. Entonces, la rinoplastia de preservación, yo como le dije, yo hice mi entrenamiento con profesor Pitangui y estaba muy acostumbrado con los injertos del dorso y la reconstrucción y literalmente en mi zona de confort. ¿Ok? Estaba muy contento con mis resultados hasta que vino a la rinoplastia de preservación para cambiar todo y hacernos estudiar todo nuevamente. Entonces, me quedé como en una bifurcación, si iba a rinoplastia de preservación o estructurada y cuál de las dos yo debería estudiar más. Y la rinoplastia de preservación no es exactamente una técnica, pero sí un mindset y una filosofía diferente de mirar la rinoplastia. Y él se divide básicamente en la rinoplastia del dorso, que hacemos con más frecuencia, pero también la preservación del cartílago alar y de los ligamentos de la punta, y también la preservación de la piel. Por ejemplo, acá lo que se preserva en el dorso sin ah, problemas de irregularidades en el dorso, cuando lo preservas toda la zona acá, y los ligamentos que se preservan, que antes no teníamos todos los conocimientos de los ligamentos, entonces no les preservábamos, y también de la piel, cuando hacemos el despegamiento en el plan correcto subpercondral. ¿Y por qué aprender la rinoplastia de preservación? Porque la rinoplastia de preservación, en la rinoplastia estructurada, lo que hacemos es exactamente una resección del dorso, pero después tenemos que reconstruir el dorso también. Entonces, somos entrenados a reconstruir aquello que nosotros abrimos. Y siempre me preguntaba por qué entonces yo tengo que reconstruir todo nuevamente si yo puedo preservar el techo y tratar al bajo del techo. Entonces, como la frase de Rolling Daniel es reemplazar la resección con preservación, la excisión por manipulación y las reconstrucciones secundarias por pequeñas revisiones. La cirugía se puede hacer de varias formas, con el SPQR o con el Saban, y con la evolución de la técnica, con el Tetris y también con la forma de Ishida. Y el hueso se trata básicamente con el push down o let down, depende de cada caso. Y acá solo enseñando el high septo strip, donde se saca el strip y se puede hacer bajar el dorso. Y acá el SPQR, donde se puede manejar todo el septo y bajar el dorso cuando se maneja el septo de una forma adecuada, y al mismo tiempo tratar los desvíos de septos. Entonces, ¿cómo puede cambiar nuestra práctica? En mi caso, ah, acá tú puedes mezclar la rinoplastia estructurada con la rinoplastia de preservación, por ejemplo, acá con un septo extension graft, y también preservando el ligamento interdomal. Y aquellos pacientes que tienen piel muy delgada, que antes nosotros quedábamos con miedo de hacer la cirugía y resultar en deformidades o irregularidades de largo plazo después de un año, este paciente volviendo al consultorio con irregularidades en el dorso. Ahora no necesitamos tener miedo de ese paciente porque preservamos todo el dorso, y la posibilidad de irregularidades allá prácticamente no existe. Las narices desviadas, narices tuercas, ahora hay una forma muy buena de corregirlas, que antes teníamos muchas dificultades.
y la movilidad natural de la punta que se consigue con esta técnica que en la rinoplastia estructurada nosotros no tenemos. Y los resultados muy rápidos, con recuperación también muy rápida y sin disección de la piel del dorso, solamente un tratamiento del septo sin despegamiento del dorso y sin despegamiento de la punta, como en este caso, por ejemplo. Este mismo caso, con 6 días después operatorio, sin disección de la piel de la punta, sin disección de la piel del dorso. Y en casos de revisiones, esto se puede ser también muy ventaja porque nosotros, esta es una revisión mía de un caso que yo hice la rinoplastia de preservación inicialmente y después yo tuve que hacer una revisión y con desplegamiento muy fácil. Mi tiempo quirúrgico hubo una reducción de 23% con la rinoplastia de preservación. Y acá un ejemplo más tardío con mejora de la definición de la punta, el dorso sin irregularidades en el semiperfil. Y básicamente esto. Y como les dije, solamente para que tengamos una idea de rinoplastia de preservación. Claro que no hay como hablar de todo acá y el objetivo de la live hoy no es más contestar preguntas y, y discutir con el doctor Rodrigo y no exactamente Las enseñar inquietudes, cirugía. las Sí, principales preguntas, sí, exactamente. Hay incluso ya hay libros enteros de rinoplastia preservación. No se puede resumir en una sola presentación todas las técnicas, pero a grandes rasgos son esos los pasos, ¿sí? exacto, exacto. A ver, La inscripción en la mentoría. Bueno, nosotros tuvimos la primera turma, entonces estamos con a 100 alumnos de toda parte del mundo. Esto es encantador porque hay personas de todo el mundo con diferentes culturas, diferentes ah, técnicas y todos juntos, como le dije, con un solamente objetivo. Y es encantador hacer parte de la mentoría y estoy muy motivado con todo esto. Y ahora estamos empezando los trabajos para la segunda turma de la mentoría. Y tenemos una lista de espera. Si doctor Rodrigo me permite, yo pongo acá el sí, link sí. de de la lista de espera de la segunda mentoría. Y creo que en algunos meses o semanas tendremos el lanzamiento de la segunda mentoría. Bueno, si entran a ese link, ahí tienen toda la información. Sí, sí, se puede poner el nombre porque cuando empezamos el lanzamiento de la segunda turma, ah, claro que ah, avisaremos a todos que estén en la lista. Bueno, ahí justamente lo que hablábamos de la preservación y Sí, con el tratamiento de la punta nasal, eh, hay doctores que retiran el ligamento de Pitangui de manera rutinaria. ¿Qué opinan de eso? Justamente es la rinoplastia de preservación que trata de conservar incluso todos los ligamentos y uno de los más importantes, si no el más, a nivel de la punta nasal y para mantener una punta nasal que en el postoperatorio no caiga y generar un supratip que genere un quiebre en la punta mucho más atractivo, hay que conservarlo. Y incluso cuando uno lo tiene que cortar para trabajar, yo por lo menos lo reparo y después lo vuelvo a reconstruir al terminar la cirugía. sí, Eso, sí, y es importante también, no es también parte de nuestra mentoría,
Nosotros, no, yo no diría que es errado, ¿ok? Porque la parte de preservación de los ligamentos es algo muy nuevo. Entonces, ah, yo mismo que mi entrenamiento fue con profesor Pitangui, yo fui entrenado a cortar en todos. Entonces, ahora que los estudios anatómicos de ah, Peter Pauhasi, Saban, entonces ahora ellos nos enseñan a preservar el ligamento. Entonces, en casos de reducción y casos de preservación, rinoplastia de preservación, es importante exactamente por los motivos que Rodrigo dijo. En casos de estructuración y otros casos que tiene que, por ejemplo, proyectar y aumentar o poner injertos en el dorso, el ligamento no tiene tanta importancia en la proyección de la punta porque tú ya estás usando una extensión septal, pero es importante para cerrar los espacios muertos y tener una mejor cicatrización. Exactamente. Una recuperación más rápida incluso. Sí, Y la punta, que es una de las últimas cosas en reducir el edema, conservando el ligamento, reparándolo, tenemos una recuperación mucho más rápida. Es exacto. increíble, una de las cosas que me sorprendió de la rinoplastia de preservación eran las fotografías de antes y después que mostraban incluso cuando estaban una semana posoperatorio y se las veían prácticamente sin edema, eh, Exacto. con una recuperación increíble, y tiene esto que ver en la preservación de las estructuras, los planos de disección, ser lo más conservador posible, y Exacto. termina siendo una cirugía poco cruenta, digamos. Es la tendencia de todo. Exactamente. Y también los conceptos que Goxel viene divulgando y hablando de los compartimientos anatómicos de la nariz en la disección, en las zonas de disección, es muy importante también, porque a veces si tú no necesitas despegar todo el dorso, toda la nariz para hacer pequeñas cosas, entonces si tú despega solamente partes específicas del dorso de la nariz, de las partes que tú vas a trabajar, la recuperación es increíblemente más rápida. Hoy en día todo eso suma. Los pacientes ven eso también. Yo, por lo menos, la rinoplastia preservadora ultrasónica solamente la he visto, no tengo experiencia. Yo tengo una pequeña experiencia, ¿ok? Ah, yo creo que es muy bueno, que es muy bueno, especialmente en las narices muy tuercas, con huesos muy tuercos, ¿ok? Esto yo creo que sería la indicación más precisa. Cuando empiezas a usar la rinoplastia ultrasónica, ah, tú ves que es bueno el control del bone reshaping, ¿ok? De la escultura del hueso. Entonces tú empiezas a usar más y más en los casos mismo que no sean tan tuercos. En Ujú. mi caso, yo usé pocas veces y ahora estoy empezando a usar nuevamente en los casos de narices muy tuercas. El problema es que en la gran mayoría de las narices de la rinoplastia conservadora, como la pregunta, la gran mayoría yo las hago de forma cerrada, lo que deja un poco más difícil la utilización de la rinoplastia ultrasónica, porque la rinoplastia ultrasónica necesita de un despegamiento de la piel, una disección un poco más amplia, ¿ok? Pero ah, es posible hacerla y estoy empezando a usarlo nuevamente. Y gracias, Irma. Gracias, Irma. ¿Tú quieres contestar o yo puedo No, contesta. elaborar? Sí, sí. Sí, los casos de perforación, cuando no tienes síntomas, a veces tú no necesitas hacer nada.
Y cuando son sintomáticos, y son siempre un desafío, ¿ok? Entonces, lo mejor, no lo mejor, pero lo que yo hago es una decisión muy delicada de la mucosa de un lado y del otro yo la separo hasta la perforación. Intento despegar, por ejemplo, un lado de la nariz tú despegas más abajo para que tú tengas un colgajo de abajo para arriba. Y del otro lado tú despegas un poco más arriba para que tú puedas tener dos colgajos que hagan esto. ¿Ok? Ni siempre esto es suficiente para que cierre la perforación. Y mismo que lleguen cubrir la perforación o que no lleguen a cubrir la perforación, yo pongo adentro, en el medio de la mucosa de un lado, la mucosa del otro, yo pongo la fascia con grasa. ¿Ok? Entonces, el mista que Torio me hizo la descripción. Hay personas que ponen solamente la fascia y últimamente yo pongo la fascia con grasa. Pero no es una cosa muy frecuente que nosotros hacemos. ¿No? Pero cuando tenemos, esta es mi opción. ¿Cuál es la frecuencia de rellenos para tratar defectos post-rinoplastia? Ah, debe ser en cuanto al uso que haces Sí. de la grasa con la fascia o la grasa. Y si se plantea en relación de costo-beneficio al paciente. ¿Tú le contestas o yo le contesto? La, la frecuencia en casos de realmente con la rinoplastia preservación no tuve que usar rellenos post defecto rinoplastia porque en realidad el dorso, los defectos generalmente son los rellenos son para cubrir defectos del dorso, cosa que con la rinoplastia preservación no hay defectos en ese sentido, porque ya en el posoperatorio inmediato, en el quirófano, ya ves cómo queda ese dorso. No me ha tocado casos de tener que usar un relleno posterior para un dorso, por ejemplo, y tampoco para la punta. Pero sí tuve que usar para casos de rinoplastia tradicional. Y ahí Sí, sí, hay una frecuencia, no tuve una frecuencia alta, pero la mayoría de los casos que tuve son rinoplastias que han llegado a mí después de haberse operado en otro lugar. Y tuve que usar en pequeñas, en pocos casos, pero son casos puntuales, porque un relleno no hay que abusar de los rellenos, ya sea de grasa o de cualquier cosa. Eh, Son para pequeñas correcciones en esos casos, pero no me ha tocado con la rinoplastia preservación. sí, básicamente lo mismo. Yo creo que sí es una opción para la corrección de pequeños defectos, principalmente si es un caso de postoperatorio de rinoplastia tuya, ¿ok? Porque es un poco más complejo cuando tú no sabes cómo fue la primera rinoplastia y y a veces tú intentas hacer un relleno y empiezas a tener problemas vasculares y todo. Entonces, si tú sabes lo que tú hiciste en la primera cirugía, por ejemplo, en casos tuyos, sí es bueno. Yo utilizo a veces cuando son pequeños problemas y las pacientes se quedan muy contentas y tú puedes evitar ah, y volver al centro quirúrgico. Entonces, creo que es una opción, sí. Sí, cuando no son problemas pequeños o son problemas que ya han tenido algún tipo de intento de corrección, no queda otra que hacer una revisión quirúrgica, más que ¿Verdad? todo en casos que uno no haya operado a ese paciente. Muchas Sí. veces no sabemos los antecedentes de su cirugía. Eh, Bien, justo ahí la respondió también de la misma forma. Ajá, ajá. Fausto es un amigo de mi ciudad.
Muchas gracias, Fausto, por la participación. ¿Cómo consigues tratar un dorso osteocartilaginoso muy ancho en una rinomegalia? Y en principio no son dorsos para tratar con la rinoplastia de preservación, menos en casos de aprendizaje de la técnica, porque ya llevan Sí, otro tipo de técnicas un poco más avanzadas. Eh, por esto que decía Fernando, que muchas veces al usar las técnicas de preservación en un dorso ancho, empeora ese dorso, se hace más ancho, ¿sí? Y no se consigue un buen efecto estético, aunque exacto. por otro lado mejora muchos otros aspectos. No es un caso para tratar en la rinoplastia de preservación en la prueba de aprendizaje de los primeros casos. Ahí sería mejor usar una rinoplastia estructurada. Sí. En mi experiencia, cuando yo opto por el low septal strip, tengo el dorso no se queda tan ancho. Cuando yo uso el high septal strip, existe más posibilidad del dorso ancho, porque ah, es natural que cuando baja el dorso por un high septal strip se queda más ancho. Entonces, específicamente en la pregunta, si es un dorso del hueso y del cartílago muy ancho, estoy de acuerdo con Rodrigo, mejor que se va a una rinoplastia estructurada convencional, donde tú puedes hacer spreader grafts, spreader flaps de la forma que quieras, y el hueso yo sacaría la parte de la jiba y el hueso yo le estrecharía con fracturas medio oblicuas y laterales. Entonces, con esto yo tendría un dorso más delgado, tanto del hueso cuanto del cartílago. Y, y estos casos no, sí, no son los mejores para la preservación porque creo que se quedaría más ancho. Bien. Bueno, esa es la misma Sí, pregunta. ajá. Muchas gracias, Fausto. Gracias, Fausto. Fausto es un cirujano que hace muchas narices acá en la ciudad. Muy buen cirujano. Muchas gracias, amigo. Y qué bueno que venga gente que ya tiene experiencia en la rinoplastia y estén interesados también en la rinoplastia de preservación. Sí, sí, verdad.